pedido del público vamos a ver el tema de Ritter. No es difícil, quizás matemáticamente se complica un poquito con el tema de las distancias, pero hay que tomarlo con calma porque realmente es más problema matemático que de estructuras el que se les puede presentar. Aprovechamos que me pidieron el ejercicio este de Ritter para puntualizar algunas cositas de reticulado. Primero, lo primero que vamos a tener que hacer cuando calculamos un reticulado es calcular los ángulos que las barras forman con el eje X, ¿sí? En el caso del reticulado del práctico vamos a tener dos ángulos distintos, el ángulo alfa y el ángulo beta, porque todos los demás ángulos son iguales a alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo alfa? Si nosotros miramos acá y miramos la boca del ángulo, tenemos un cateto opuesto que vale 1,80 y el cateto adyacente vale 4,50. Entonces, por tangente de alfa, sacamos el ángulo opuesto sobre adyacente, 0,40 la tangente, hacemos la inversa tangente y tenemos el valor del ángulo. Cuando digo inversa tangente, con la máquina de calcular es el shift tangente, ¿sí? Como hacíamos en el práctico 1. Lo mismo para beta, miro el ángulo beta, la boca del ángulo beta es esta, el cateto opuesto es 1,80, pero el adyacente es 1,50. Entonces, calculamos los ángulos necesarios, en este caso alfa y beta. En el caso del método de los nudos, como tenían que resolver nada más que dos nudos, que iban a ser en definitiva el nudo 1 y el nudo 12, el ángulo beta no era necesario calcularlo porque no llegábamos al ángulo beta. Pero para Ritter sí lo vamos a tener que usar. Bueno, entonces, calculamos los ángulos. Segundo paso, lo que les dije en el video anterior, calculamos las reacciones. En este caso el cálculo de reacciones es muy sencillo, porque si ustedes miran, esto es una estructura simétrica, ¿sí? Entonces, tenemos simetría de carga y simetría de longitudes. No tenemos que hacer toda la sumatoria en X, ¿Por qué? Porque si la carga es simétrica y la estructura es simétrica, se va a ir mitad de la carga para un apoyo y mitad de la carga para el otro apoyo. Por eso yo acá le pongo que RA es igual a RB, es igual a 9 kN, que sería el total de todas las cargas, dividido 2. Cada reacción va a valer 4,5 kN. Y les hago una aclaración, ahora ya que estamos, no sé si les llamó la atención, cuando vieron los datos, que todas las cargas, estas, valían P, y las dos de los bordes valían P sobre 2. ¿Por qué? Porque fíjense que si esta carga proviene de una cubierta que apoya sobre el reticulado, que es lo más probable, para el nudo 1 va a ir mitad de la cubierta de este lado y mitad de la cubierta del otro lado. En cambio, en el nudo 1 va a recibir solamente un lado de la cubierta. Por eso en el extremo la carga es P sobre 2 y en los nudos intermedios la carga es P. En algún momento esa fue una pregunta de parcial, así que presten atención al comentario que les estoy diciendo. No sé si este será el caso, pero es bueno que lo sepan. Bueno, entonces calculamos ángulos, calculamos reacciones. Ahora vamos a lo que nos interesa, que es calcular el esfuerzo en las barras por Ritter. ¿Se acuerdan que les comenté que en Ritter hacíamos un corte imaginario y reemplazábamos a las barras por los esfuerzos que esas generaban, suponiéndoles un sentido? El corte que nos indica en el práctico es este de acá. Entonces, yo en rojo les dibujé los sentidos supuestos para las barras. El esfuerzo en la barra 9,10 lo supuse para allá, en la 9,4 lo supuse para acá y en la 5,4 lo supuse para allá. Bien, entonces, vamos de a un esfuerzo por esfuerzo. Vamos a calcular el esfuerzo en la barra S5,4. Recuerden que les dije en el video anterior
que cuando calculábamos el esfuerzo en una barra, teníamos que buscar como centro de momentos el esfuerzo el momento en el nudo donde se anulaban las otras dos. Entonces, cuando queremos calcular el 5,4, vamos a tomar momentos donde se corten la 9,4 y la 9,10, o sea, vamos a tomar momentos en el nudo 9, porque de esa manera dos incógnitas no aparecen en la ecuación y va a ser más fácil el cálculo matemático. Bien, entonces, tomamos momento en el nudo 9. Recuerden que por Ritter elegimos o la parte izquierda o la parte derecha de fuerzas. En este caso yo elegí esta parte. Cuando tomamos momento en el nudo 9, esperen que no quiero tapar, vamos a tener 4,5 de la reacción por 3 metros, que genera un momento antihorario, el valor de 0,75 por 3 metros, que genera horario, el valor de 1,5 por 1,50, que genera momento horario, y acá viene el problema. La fuerza esta de 1,5 no genera momentos porque pasa por el nudo 9. Pero el esfuerzo 5,4 lo tengo inclinado. Y ese para calcular la distancia es un despelote. Entonces, en lugar de trabajar con el esfuerzo inclinado, vamos a descomponer a 5,4 en su componente vertical y su componente horizontal, que fíjense que son las que yo marqué acá en azul. Esta sería S5,4 por seno de alfa, ¿se acuerdan del práctico 1? Y la componente horizontal sería por coseno. Si miramos, la componente vertical pasa por 9 y no genera momento. Entonces, la única que estaría generando un momento, en este caso antihorario, es la componente vertical. ¿Cuánto vale ese momento? El valor de esta fuerza por la distancia al punto 9, que yo llamé con verde de 5,4. Entonces, todo esto lo conozco, alfa ya lo conocí, porque lo calculé allá. ¿Cuánto vale la distancia 5,4? ¿La puedo calcular? Sí. ¿Por qué la puedo calcular? Yo no sé si ustedes se acuerdan, si lo vieron en el secundario, el teorema de Tales, que dice que esta distancia es a esto, como esto es a esto, ¿sí? Entonces, 1,80 es a 4,50, como esto que no conozco es a 3 metros. Si ustedes se fijan, acá está escrito, despejo de acá el valor de esa distancia que me da 1,20. Bueno, si hacen todas las cuentas, el esfuerzo 5,4, esperen que acá me comí un signito, ahí estamos, el esfuerzo 5,4 me da menos 8 kilonewton. ¿Qué quiere decir ese menos 8? El menos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el sentido que le había supuesto a esa fuerza, que lo había supuesto para allá, no es correcto. Que ese 5,4 va al revés, ¿sí? Y si va al revés, es decir, que la fuerza va para allá, ¿a qué esfuerzo trabaja la barra? Ustedes siempre tienen que fijarse qué está haciendo el esfuerzo con el nudo. Si la fuerza va para allá, la fuerza 5,4 me está comprimiendo el nudo, o sea, que esta es una barra que trabaja a compresión, porque aprieta el nudo. Entonces, si aprieta el nudo, la barra está también apretada, está comprimida. Hacemos lo mismo para calcular el esfuerzo 9,4. El esfuerzo 9,4 está acá, otra vez una barra inclinada. Entonces, cuando tengo que calcular la barra inclinada, siempre la descompongo, vertical y horizontal. Ahora, ¿con qué ángulo lo voy a hacer? Con beta, porque la barra esta forma el ángulo beta con la horizontal. Entonces, si quiero calcular ese 9,4,
¿Dónde voy a tomar el centro de momentos? Donde se me corten las otras dos barras, o sea, en el nudo 7. Cuando calculamos el momento en el nudo 7, ¿quiénes producen momento? 1,5 por 3 metros negativo, 1,5 por 1,5, también negativo. La fuerza de 0,75 y la reacción no generan momento porque justo están aplicadas en el nudo 7. Y de las dos componentes, en este caso, la componente horizontal, como pasa por el nudo 7, no genera momento, mientras que la componente vertical sí. Entonces, si reemplazamos todos los valores, vemos que el esfuerzo nos dio positivo. Quiere decir entonces que el sentido que le había supuesto para 9,4 era el correcto. La barra 9,4, ¿a qué trabaja? ¿A tracción o a compresión? Fíjense, el nudo está ahí. ¿Qué hace la fuerza con el nudo? Lo tira, lo tracciona. Entonces, si el nudo está traccionado, la barra está traccionada, o sea, que ese 9,4 es una barra que trabaja a tracción. Bueno, y por último, el esfuerzo 9,10. Para calcular 9,10 tenemos que tomar momento donde se cortan las otras dos, o sea, en el nudo 4. Les repito lo que les dije en el video anterior. Tomo las fuerzas de aquel lado, pero puede ser que el centro de momentos me quede del otro. No importa, eso puede ocurrir. Lo que no puedo tomar para la ecuación son fuerzas de aquel lado, solamente de allá. Bueno, y entonces, de la misma manera, esta produce momento horario, 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 antihorario, y el esfuerzo en la barra 9,10 genera momento, según el sentido supuesto, también horario. ¿Qué distancia hay de la 9,10 al punto 4? 1,80 m, que es la altura de nuestro reticulado. Reemplazamos y el valor de 9,10 también me da positivo. Quiere decir que estuvo bien supuesto. ¿A qué esfuerzo trabaja la barra? Acá está el nudo. ¿Qué está haciendo? Está traccionando el nudo. Nudo traccionado, barra también traccionada. Que quede claro que no es suficiente con calcular el esfuerzo, sino que tenemos que aclarar si está generando tracción o compresión. Eso es importante, ténganlo en cuenta para conceptualizar. Nudo traccionado, barra traccionada. Nudo comprimido, barra comprimida.